Bien, continuando nuestra explicación, vamos a hablar entonces del fenómeno de ionización de aminoácidos y el llamado concepto de Sweeter-ion. De hecho, la ionización de aminoácidos es común porque los grupos, grupo ácido, grupo amino, e inclusive la misma cadena lateral, tienden a ionizar, es decir, quitar protones o disociarse. Como hemos hablado en los conceptos de ácido y base, de Bronsted-Lowry, el concepto de ácido y base de Bronsted-Lowry, la disociación implica obviamente que a determinados pHs ciertos grupos funcionales pierdan protones. Eso no es la excepción en los aminoácidos. De hecho, los aminoácidos pueden existir en formas iónicas, específicamente hablando, pero llega un momento en el cual el aminoácido se encuentra en algo que se llama Sweeter-ion, que en alemán traduce ion híbrido, es decir, en una forma eléctrica en la cual tiene una carga negativa y una carga positiva dentro de la misma molécula. Eso se conoce como Sweeter-ion. De hecho, cuando los aminoácidos comienzan a disociarse, comienzan o presentan características de ácidos y bases. Eso se le llama anfoterismo. El carácter anfótero de un aminoácido proviene del hecho de que pueda transformarse o actuar como ácido o como base, normalmente. Entonces, esa propiedad se debe a que los aminoácidos, repito, pueden ser como ácidos aceptando protones o donar protones comportándose como ácidos o aceptarlos como es el caso de son bases. ¿Sí? Recuerden el concepto de Bronsted-Lowry, que lo habíamos hablado al principio del semestre. Los invito a que lo puedan repasar si es caso, si lo quiero deseen. Pero para acá, para hablar de aminoácidos, este concepto nos vuelve a servir porque nos permite entender muchísimo las propiedades de estos. Ahora vamos a hablar cómo se forma un Sweeter-ion. Cuando un aminoácido está a un pH muy bajito, un pH bajo, ¿cierto? Normalmente, todos sus grupos funcionales tienen un exceso de protones, se encuentran protonados. En esos instantes, cuando están protonados, la carga neta del aminoácido normalmente es positiva. A medida que van disociando o perdiendo protones, como es el caso de este esquema, comenzamos a observar que la carga negativa comienza a aparecer en algunos grupos y al momento de que iguala a las cargas positivas, la carga neta del aminoácido se vuelve nula. En el caso inicial, donde el pH era muy bajo y el aminoácido está protonado, la carga neta es positiva. Pero a medida que va perdiendo protones, en ese caso, repito, comienza a aparecer carga negativa, entonces la carga negativa y positiva son iguales. Y en ese momento la carga neta es nula o es cero. En ese instante, en ese momento cuando hay la misma cantidad de carga positiva y negativa en el aminoácido, se habla de que el aminoácido está en forma de Sweeter-ion. Recuerden, del alemán que significa ion híbrido. Híbrido quiere decir que tiene carga positiva y negativa dentro de sí mismo. Pero a medida que va perdiendo más y más protones, la carga del aminoácido comienza a transformarse en más negativa. ¿Bien? Es el caso acá. ¿Cómo expresamos cargas? Cargas netas se pueden expresar como, por ejemplo, en este caso, más 1, significa una carga neta de un ion, más bien de un ion positivo total en la molécula, carga 0, cuando es nula, cuando la cantidad de carga positiva y negativa es igual, y negativa cuando la cantidad de grupos negativos es mayor, es decir, la carga neta es de un ion negativo, de un anión. ¿Bien? Entonces, esas son las dos situaciones, positivas o negativas, o en el caso de Sweeter-ion, carga nula. Ahora, ¿por qué hablamos de carácter ácido y básico de los aminoácidos? Bueno, aquí tenemos algo que se llama curva de titulación. Todos los aminoácidos que se conocen, los 20 aminoácidos estándar, tienen esa titulación. ¿Qué significa? Que yo puedo saber a un determinado pH en qué forma eléctrica se encuentra un aminoácido. La siguiente, que se muestra acá, es la curva de la glicina, el aminoácido más sencillito de todos, que posee principalmente que dos átomos de hidrógeno pegados a un carbono y dos grupos, un grupo amino y un grupo ácido. Al inicio de esta parte del experimento, a un pH muy bajito, el aminoácido se encuentra normalmente protonado, con un exceso de carga positiva. ¿Cuál es la carga neta en ese sentido? Acá es de más 1. Miren que el único grupo que aporta carga al aminoácido es el grupo amino, cuya carga es positiva. Al encontrarse protonado, la carga neta del mismo es más 1. A medida que vamos incrementando el pH, llega un momento en el cual se produce
un fenómeno muy particular y es que el pH tiende a estabilizarse. En ese momento, la especie coexiste principalmente como una transición, es decir, el ion hidrógeno, en este caso el ácido, comienza a disociarse. Eso ocurre a un determinado pH que se llama constante de disociación. Si ustedes no recuerdan, cuando hablamos de pH, hablamos del concepto ácido-base, hablamos de que existe una fuerza relativa de qué tan fuerte se disocia un ácido, qué tan fuerte suelta protones. ¿Sí? Entonces, algunos grupos, los aminoácidos, tienen una determinada constante de disociación que dice a qué pH ese hidrógeno se suelta del grupo, ¿sí? El grupo funcional. En este caso, miren que al pK1, o sea, al pH de pK1, 234, el hidrógeno de la glicina comienza a disociarse. Y miren lo que pasa. Después de que se ha disociado, miren cómo queda. Ahora queda ese grupo hidrógeno, se ha salido de la molécula y ha quedado entonces el grupo ácido negativo. Miren que no ha pasado nada con el grupo amino. ¿Por qué? Porque aún no hemos alcanzado ese pH, esa constante de disociación de ese grupo amino. A 234, que es un pH ácido, el grupo ácido ya pierde su protón. Por ende lo vemos de esta manera. Miren que al perder su protón queda negativo. Es un grupo ácido, ¿cierto? Siempre queda negativo. Y en ese momento miren cómo la carga neta del aminoácido sería menos 1 y más 1. ¿Que eso da cuánto? Eso da 0. En ese momento la carga del aminoácido es 0. Y hablamos de que ahí se encuentra en forma de Switterion. Cargas iguales positivas y negativas. Al momento de seguir incrementando el pH, aquí llegamos a este punto 960, en ese momento el grupo amino que estaba cargado positivamente ahora pierde su protón y queda como NH2. Miren que hemos tenido 3 hidrógenos, ahora tenemos solamente 2. En ese momento el aminoácido ha disociado su último protón. La carga neta, ¿cuál sería? Como no hay cargas positivas, pero solo hay una carga negativa, la carga neta del aminoácido es de menos 1. El proceso queda acá resumido. A un pH bajo, la lisina se encuentra totalmente protonada. Grupo NH3 positivo y el grupo ácido carboxílico con su hidrógeno. A medida que aumenta la cantidad de base, la glicina empieza a perder protones. Primero el grupo COH porque su pK sub A o la constante de disociación es de 2,24. A ese pH el grupo ácido disocia. Y entonces queda como COO negativo o carboxilado se le conoce. Y luego a un pK sub A de 960, el grupo amino disocia y se convierte en grupo NH2, grupo amino sin protonar, y por ende, en ese instante, pues ya el aminoácido queda completamente disociado. Miren cómo ya ha pasado, ha perdido protones a lo largo del incremento de pH. Bien, en ese momento, justo después de disociarse este grupo de hidrógeno y al momento de quedar con una carga neta de 0 y convertirse en un switterion, el aminoácido alcanza lo que se conoce como punto isoeléctrico. El punto isoeléctrico es nada más y nada menos que un pH al cual el aminoácido no posee carga eléctrica neta, es decir, es el momento en el cual el aminoácido se encuentra sin una carga eléctrica neta, es decir, su carga neta es de 0. En ese momento, la cantidad de carga positiva y negativa es la misma. En pocas palabras, el punto isoeléctrico es el pH donde el aminoácido se encuentra neutro, porque no tiene carga, y se encuentra en la forma de switterion. Para calcularlo, se utiliza simplemente o se usan los valores de pH extremos. El pK sub A del ácido, ¿cierto? Del primer grupo que disocia, y el pK sub A del grupo amino, ¿cierto? Que es 960. Entonces, lo que ocurre es que para yo calcular el punto isoeléctrico, yo sumo los dos valores, 234 más 960, que son los pHs extremos, ¿cierto? Del momento en el cual se encuentra la molécula, y eso lo divido entre 2. ¿Por qué? Porque tengo dos valores de pH, es un promedio. La sumatoria de los dos dividido entre 2 me da el punto isoeléctrico de la glicina, que es 5,97. Pueden hacer el experimento en sus calculadoras si así lo desean. Pero básicamente a ese valor, que es un pH,
el aminoácido no tiene carga. No tiene carga neta de cero, no tiene carga. Es una carga completamente nula. Bien. Ahora, los grupos ácidos y aminos no son los únicos que disocian un aminoácido. También lo pueden hacer las cadenas laterales, siempre y cuando puedan disociarse. Por ejemplo, aquí tenemos a nuestro amigo el glutamato. Miren que aquí partimos de la parte inicial, la forma protonada, grupo ácido con su hidrógeno, grupo amino con sus 3 protones y la carga positiva, y el grupo ácido de la cadena lateral del glutamato también con su hidrógeno. A medida que se incrementa el pH, miren, pK sub 1, ¿sí? 2.19, quien disocia primero es ¿quién? El grupo ácido del glutamato. De hecho, los grupos funcionales en un aminoácido disocian de manera secuencial dependiendo de sus valores de constante de disociación. Obviamente, disociará primero aquel que tenga un pH más ácido, es decir, el que disocie primero un pH más bajo es el grupo funcional que va a disociar primero. Para el caso de los 3 grupos funcionales, que es el grupo ácido, el grupo amino y la cadena lateral, como el grupo ácido del aminoácido es el que tiene el pK sub A más chiquitico, que es 2.19, es el grupo que va a disociar primero. Luego le seguiría ¿quién? Le seguiría solamente entonces ¿quién? La cadena lateral, en este caso que es 4.25, que es el pK sub A de la cadena lateral. Simplemente tenemos que seguir entonces el orden en el cual disocian los grupos y obviamente observaremos que siempre al principio partimos con una carga neta positiva, luego sigue una carga nula de 0 cuando el grupo funcional ácido disocia, queda de esta manera, luego sigue el grupo cadena lateral en orden de ascendente de pH, miren cómo queda negativo, miren, pasa de aquí a acá, bien, ahora tenemos una carga neta de menos 1, recuerden, más 1 del grupo amino, menos 1 del grupo ácido y menos 1 de la cadena lateral, se nos da una carga neta de ¿cuánto? Se nos daría más 1 menos 2, eso en total nos da ¿cuánto? Menos 1, el signo del mayor, ¿cierto? Se resta y se le pone el signo del mayor. Y por último, el último grupo que disocia es ¿quién? El grupo amino. Aquí está, 967, es un grupo básico que tiene un pH bastante alto. Miren cómo la carga neta ya no es positiva en este caso, sino que queda ahora sin carga. Por ende, la única carga neta del aminoácido es la carga negativa del grupo ácido y la carga negativa de la cadena lateral. ¿Eso nos da cuánto? Menos 1, total de carga, menos 2, que es la carga neta. Miren que pasamos de una carga de más 1, carga de 0, carga de menos 1 y carga de menos 2. Siempre repito que tengas una cadena lateral disociable, existirá esa disociación. Quizás ahorita no lo vemos bien, vamos a hacer ahora un pequeño ejercicio, pero antes quiero mostrarles esta tabla. Esas tablas se encuentran en muchos libros de bioquímica y de hecho constituyen los pK sub A o las constantes de disociación de todos los 20 aminoácidos estándar. Aquí tenemos, por ejemplo, glicina, alanina, prolina, etc. Para aquellos interesados, esta tabla la saqué de la bioquímica de Leringer. No obstante, la pueden obtener en cualquier libro de bioquímica de los que les compartí en la carpeta OneDrive. Miren los pK sub A para los grupos ácidos de estos aminoácidos, para los grupos aminos de estos aminoácidos y para el grupo cadena lateral R en el caso que exista. Miren que no son todos los aminoácidos, solo aquellos que tienen grupos cadenas laterales disociables. Y también en algunos libros se comparte el punto isoeléctrico calculado, obviamente, como les he comentado. Entonces, les recomiendo que busquen esas tablitas pequeñas para poder trabajar ejercicios. En las diapositivas les voy a poner algunos ejercicios para que ustedes practiquen en sus casas. Por ejemplo, el ejercicio 1 de las diapositivas, por favor, se los recomiendo, que trabaja los aminoácidos aspartato, arginina e histidina para que ustedes trabajen sus formas eléctricas. Y bueno, ahora vamos a trabajar un ejercicio de ionización y continuamos con la parte de enlaces peptídicos.